hablando de algunos conceptos, ¿verdad? El contenido de la primera unidad implica que vamos a estar hablando principalmente de esfuerzos, de formaciones, y que luego pues vamos a ir individualizando cada una de las etapas para poder avanzar con lo que es el contenido de esos primeros capítulos. Estamos utilizando el libro de Mecánica de Materiales de la 7ª edición de los autores James Gear y Barry Gottnow, y que por eso vamos a comenzar a partir de esa primera parte del temario. Bueno, comenzamos ayer diciendo que dentro de lo que es la mecánica de sólidos o resistencia de materiales es lo mismo, y que por lo tanto dentro de la clase nosotros vamos a hablar de tres cosas. Vamos a hablar de esfuerzos, vamos a hablar de deformaciones y luego vamos a terminar hablando también de desplazamientos. Entonces, ¿qué es lo que producen esos esfuerzos? Principalmente lo producen las cargas, las fuerzas. Esas son las que vamos a determinar. Y luego vamos a determinar las áreas, en qué áreas se están aplicando. En base a eso, ayer comenzamos hablando como uno de los principales conceptos, empezamos hablando de lo que se conoce como la barra prismática, ¿verdad? Una barra prismática decíamos que es una barra homogénea. Esa barra lo que quiere decir es que es una barra que está constituida por el mismo material, ¿verdad? Puede ser acero, puede ser aluminio, puede ser una barra construida de madera, incluso de concreto, etc. Entonces, la barra tiene lo que se conoce como diferentes tipos de secciones para poderse determinar. Las primeras, estas que están aquí, decíamos, se les conoce como sección sólida, ¿verdad? Que es cuando la barra no tiene ningún espacio vacío, sino que son barras totalmente sólidas. Esa forma puede llegar a ser circular, rectangular, triangular, o sea, de cualquier forma que usted quiera darle a esta sección transversal. Luego tenemos nosotros lo que vendría a ser el tipo 2. El tipo 2 son las secciones tubulares y que por lo tanto son secciones huecas. Vamos a determinar entonces que esas secciones tubulares van a tener un determinado grosor, ¿verdad? Y que por lo tanto vamos a calcularlas casi siempre extrayendo lo que va a ser una zona vacía que va a quedar en la mayor parte de los casos en medio. Después tenemos lo que se les conoce como perfiles. El tipo número 3 habíamos dicho que se les llama perfiles y que generalmente se les nombra de acuerdo a diferentes características. Los perfiles más famosos en construcción son los perfiles I, los perfiles H, los perfiles W, los perfiles C. Son los más famosos, ¿verdad? Pero también existen los perfiles S, que son los perfiles estándar. Y habíamos dicho que para poderlos determinar vamos a tener que encontrar mediante algunas tablas cuáles son las propiedades que tienen esos perfiles. Y si no, aunque no tengamos las tablas, el simple hecho de conocer cuáles son las medidas y los grosores nos va a ayudar a poder, digamos, determinar qué tipo de propiedades tienen, ¿verdad? Ahora bien, después dice fuerza axial, ¿verdad? ¿Qué es lo importante de esto? La fuerza axial, lo importante que usted debe de tomar en cuenta es que es una carga dirigida, dice aquí, a lo largo del eje del elemento que se somete a tensión, pero también a compresión, ¿verdad? No solamente a tensión. Aquí el libro le da más prioridad a la palabra tensión porque nos produce un efecto positivo, pero acordémonos que esta clase, decíamos, es como una continuidad de lo que es estática, ¿verdad? Y en estática habíamos visto nosotros que los elementos pueden estar actuando en tensión, pero también van a estar actuando en compresión. Entonces, aunque tal vez el texto solamente hable de tensión, no debemos de olvidar pues, que el efecto contrario también se le puede considerar. Ahora bien, es importante mencionar que aquí en esta clase nosotros vamos a hablar de diferentes tipos de esfuerzos. Uno de los esfuerzos que nos vamos a centrar en esta primera unidad se le va a conocer como esfuerzo normal.
Y a ese esfuerzo normal también se le debe determinar, y casi siempre nosotros necesitamos determinar la sección transversal del elemento, ¿verdad? En este caso sería esto que está aquí. Esa es la sección transversal. ¿Qué forma tiene? Tiene forma circular y está de manera sólida, ¿verdad? Ahora bien, la carga que está actuando sobre esa sección transversal es una carga que va hacia afuera, en una carga de tensión, y esta carga, fíjense bien, para que se le considere como una carga axial, debe de formar un ángulo de 90 grados aquí. O sea, es una carga perpendicular, ¿verdad? Esa va a ser, digamos, una forma similar de mencionar qué es lo que quiere decir axial. Una carga axial es una carga que forma 90 grados con respecto a una superficie. Por ejemplo, si usted tiene la pizarra y usted dice que va a aplicar una carga axial en esa pizarra, quiere decir que usted va a tener que formar un ángulo de 90 aquí, ¿verdad? La carga debe de estar actuando así, y acá debe de formar 90 grados con respecto a la pizarra. Esa sería una carga axial. Pero si yo a esta carga le doy inclinación, ya no es una carga axial, ¿verdad? A pesar de que está aplicada en el mismo punto, pero ya no se transforma en una carga axial. Para que sea axial debe de estar perpendicular. Entonces, esta palabra es importantísima, porque algo axial quiere decir 90 grados, ¿verdad? Si usted dice, yo voy a aplicar una carga axial encima de donde están colocando su cuaderno, ¿cómo debería de estar inclinada esa carga entonces? ¿Hacia dónde debería de ir? Hacia arriba, por ejemplo, o hacia abajo también, ¿verdad? La cuestión es que debe de formar 90 grados, ¿va? Si esta es la superficie que yo estoy analizando, la carga tiene que estar formando 90 grados aquí, ¿verdad? Entonces eso es lo importante que deben de notar. Ahora, ayer miramos que existen 4 tipos de esfuerzo, ¿verdad? De estos 4 tipos de esfuerzo, nosotros nos vamos a centrar en 3 de ellos. Nos vamos a centrar en los esfuerzos de tensión o compresión. Explicamos ayer que el esfuerzo de tensión va hacia afuera, ¿verdad? Y una fuerza que va hacia afuera implica que los elementos se van a alargar, pero se van a hacer menos anchos. El esfuerzo de compresión va a ser contrario, ¿verdad? Porque si usted presiona algo hacia adentro, lo acorta, pero lo ensancha. Eso quiere decir que va a ser contrario al de tensión. Ese va a ser el tipo de esfuerzo. Luego miramos otro esfuerzo ayer, decíamos que es el que se le conoce como esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante también se le traduce como una cortadura o una grieta, ¿verdad? Decíamos que el esfuerzo cortante sirve para poder determinar los elementos que están en contacto. Es cuando usted tiene, digamos, dos superficies que están en contacto. Se forma esfuerzo cortante. Y ahí donde tengamos nosotros una parte que está en contacto, se van a producir fuerzas en diferentes direcciones. Entonces, ¿qué es lo que hace que se forme una cortadura, ¿verdad? La intersección de fuerzas que van en diferentes sentidos hace que se agriete. Entonces, por ese motivo, como aquí no tenemos ningún soporte, la grieta va a aparecer en estas esquinas, por decirlo así, ¿verdad? Es lo que poníamos nosotros ayer de ejemplo, que pasa cuando usted construye una casa y construye puertas, construye ventanas, pero no deja ningún tipo de soporte de acero, ¿verdad? Que esté, digamos, contrarrestando esas fuerzas. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando aparezcan grietas, se van a formar principalmente en las esquinas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí no hay acero, o porque no hay un soporte ahí, en ese punto. Y por eso, cada vez que usted hace una ventana, hace una puerta, decíamos, usted también le tiene que pedir entonces al constructor, al albañil, al ingeniero, que le deje jambas, ¿verdad? Jambas de refuerzo, para evitar que ocurran esos agrietamientos en la casa. ¿Qué tenemos después? Ayer hablábamos de la torsión, ¿verdad? Y la torsión se traduce como un momento. O sea que
Si algo falla es porque nosotros también hemos generado una torsión, hemos generado un giro. Si usted mueve algo, por ejemplo, si usted dice, pucha, este marcador yo lo quiero abrir, pero tal vez cuando lo cerré quedó demasiado presionado con el aire de adentro, ¿va? Entonces a veces lo que hace la gente es que empieza a darle vuelta, ¿va? Al generar torsión, ya lo aflojo y digo, ok, ya lo logré destapar. Entonces básicamente es un ejemplo muy sencillo de cómo nosotros cuando generamos torsión puede ser en contra de las manecillas del reloj o a favor, ¿verdad? Entonces en estática, si nosotros recordamos, en estática se había colocado la nomenclatura de que si algo gira en contra se le va a asumir el signo positivo y si algo gira a favor se le va a llamar signo negativo, ¿verdad? Entonces este tipo de esfuerzos se genera también en esos puntos. Y por último decíamos, la clase va a tratar de llegar a que nosotros veamos el análisis de esfuerzos de flexión. Los esfuerzos de flexión los vamos a analizar mediante la combinación de tensión y compresión cuando hagamos análisis de cómo se comportan las vigas y podamos identificar lo que se conoce como el eje neutro. El eje neutro es, como la misma palabra lo dice, es algo que no está ni en tensión ni en compresión, actúa como un límite. Y decíamos nosotros ayer en el ejemplo que si usted tiene una viga simplemente apoyada y le empieza a cargar, la viga se va a deformar, ¿verdad? Y donde comienza a deformarse es la zona donde está en tensión y por lo tanto ahí es donde se producen las fallas. Entonces, ¿por qué nos interesa eso? Nos interesa a nosotros precisamente porque así es como usted puede prevenir los errores de construcción o las posibles fallas que pueda llegar a tener una estructura, ¿verdad? Entonces, por eso es importante identificar dónde se forma justamente estos tipos de esfuerzos. Bien, creo que ayer nos quedamos en esto. Paso. Verifiquen, creo que ayer nos habíamos quedado ahí, ¿verdad? Bueno, entonces continuamos el día de hoy con lo que va a ser la definición de un esfuerzo normal. Ese va a ser el primer tema, decíamos que íbamos a tratar. Tema número 1. Dice que es el esfuerzo perpendicular, ¿verdad? Como ya lo habíamos mencionado, esfuerzo perpendicular o axial son sinónimos, ¿verdad? Quiere decir que aquí debe de formarse 90 grados, ¿verdad? Tiene que formarse 90 grados con la superficie cortada, dice. Generalmente explicado como la aplicación de una fuerza entre el área que la soporta. Cuando la barra es estirada por las fuerzas P, los esfuerzos son en tensión. Cuando una barra se comprime por las fuerzas P, entonces son llamados esfuerzos de compresión. Por ejemplo, aquí en la imagen que estamos viendo aquí abajo, la primera imagen nos muestra que un esfuerzo de tensión generalmente se le coloca con las flechas hacia afuera, ¿verdad? Es lo que debe de recordar usted, que las flechas siempre se colocan hacia afuera del elemento. No importa si el elemento está horizontal o está vertical, ¿verdad? Usted lo que tiene que interpretar es que tensión quiere decir que lo estamos estirando y que por lo tanto se le asume signo positivo. El otro efecto, decíamos, es cuando usted lo presiona y que por eso podemos observar aquí que las flechas nos están indicando que van hacia adentro. Las flechas van hacia adentro del sólido y por ese motivo tiene un símbolo negativo que vendría a ser considerado como compresión. Ahora bien, en los libros, casi siempre en los libros, a la fuerza se le coloca la letra P, una carga, ¿verdad? Puede ser la aplicación de una carga P, puede ser un peso, puede ser una carga generada por una tensión o compresión, y que por eso nosotros, cuando estamos hablando del esfuerzo normal, en los libros se le representa como la división
de P dividido entre A. Así es como la nomenclatura de los libros generalmente se refiere a esa palabra, esfuerzo. Va a ser P dividido entre A. Vamos a dividir esas cargas entre unas áreas. Ahora, acordémonos que nosotros en las clases que ya hemos llevado, puede ser física o estática, nos habían dicho de que existen diferentes sistemas de unidades y que por eso es importante recordar que aquí también en esta clase vamos a realizar ejemplos en el sistema métrico y vamos a realizar ejemplos en el sistema inglés, ¿verdad? Y es por eso importantísimo que determinemos y que cómo lo vamos a diferenciar, ¿verdad? Cómo vamos a aprender a clasificar las unidades en las que vamos a dar la respuesta, ¿verdad? ¿Quién se acuerda cuáles son las unidades de fuerza para el sistema métrico, por ejemplo? Estaban en Newton, ¿verdad? Correcto. Entonces, si usted mira un ejercicio donde aparece una letra N mayúscula, usted sabría que las unidades están en el sistema métrico, ¿verdad? Ok. Generalmente cuando los ejercicios están entonces en el sistema métrico, pueden estar las cargas en Newton o en kilonewton, ¿verdad? Kilonewton, ¿qué es lo que quiere decir? Simplemente son los mismos newton, pero que están prácticamente multiplicados por 1000, ¿verdad? Un kilonewton es 1000 newton. 2 kilonewton son 2000 newton, y así sucesivamente, ¿verdad? Y cuando las unidades están entonces en el sistema métrico, generalmente, ¿cómo se dan las áreas? ¿Cómo quedarían las áreas? Generalmente en metros, ¿verdad? Porque como la misma palabra lo dice, el sistema métrico, la unidad principal es los metros. Entonces, en este caso, si hablamos del área, estaría dada en metro cuadrado o en sus múltiplos, ¿verdad? Puede ser que sean centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, ¿verdad? Entonces usted va a determinar que si las unidades son en el sistema métrico, vamos a tener casi siempre newton sobre metro cuadrado o kilonewton sobre metro cuadrado, ¿verdad? Kilonewton sobre milímetro cuadrado. Entonces esas son las unidades del sistema métrico para los esfuerzos. El otro sistema, entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cuáles serían las unidades de las fuerzas para el sistema inglés? Son libras, ¿verdad? Acordémonos que en el sistema inglés las libras no están hablando de masa, ¿verdad? Sino que están hablando de fuerza. Son libras fuerzas. Entonces a veces en los libros aparece especificada esa unidad, ¿verdad? Libra fuerza. Y que por eso, cuando usted tenga los ejercicios en libras, también puede tenerlos en kilolibras. En los libros aparece la palabra kips. Entonces no hay que confundir la K de los kilonewton con la K de las kilolibras. Los kilonewton generalmente se representan con KN. Y las kilolibras solamente aparece la letra K o aparece a veces K libras, o sea, kips. Ahora bien, ¿cuáles son las unidades del sistema inglés entonces, de las áreas generalmente? Sería pulgadas, correcto, ¿verdad? Pulgadas cuadradas. Estarían indicadas entonces en pulgadas cuadradas o sus respectivos valores de conversión, como por ejemplo pie cuadrado, ¿verdad? Esas son las unidades que tenemos que determinar. Entonces, vamos a ver acá, precisamente eso aparece en esta otra diapositiva, ¿verdad? Acá dice, fíjense bien, acá dice lo siguiente, ¿verdad? Cuando se usan unidades inglesas, el esfuerzo suele expresarse en libras sobre pulgada cuadrada, y eso es muy importante porque las unidades entonces se expresan como PSI, generalmente, ¿verdad? Eso significa libras sobre pulgada cuadrada, o kips sobre pulgada cuadrada, que se le llama entonces KSI, ¿verdad? Entonces cuando usted llega, por ejemplo, a algún lugar y va a inflar una llanta, digamos en la gasolinera, ¿verdad? Le dicen a usted, ¿cuántas libras de presión le vamos a dar a la llanta? Usted dice, 35.
KSI, ¿verdad? O 40 KSI, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa ese KSI, verdad? Significa, por ejemplo, PSI, significa entonces 35 libras sobre pulgada cuadrada. Esa es la presión que usted le está colocando a esa llanta. Vamos a ir a inflar ahí el balón de fútbol, ¿va? Porque ahorita está de moda hablar de fútbol. Entonces usted dice, ok, ¿cuántos KSI tiene ese balón? Entre 5 y 10, ¿verdad? Entonces usted dice 5 PSI. O lo mismo que decir 5 libras sobre pulgada cuadrada. Es la presión que le vamos a dar. Ese es un esfuerzo, ¿va? También al esfuerzo se le llama así, se le llama presión. Entonces, las unidades del sistema internacional o el sistema métrico, a veces yo prefiero decirle métrico porque ya automáticamente está implícito que significa que las áreas van a quedar en metro cuadrado. Dice, como ya lo mencionaron ustedes, ¿verdad?, que la fuerza se define en Newton y que cuando usted divide, ¿verdad?, cuando usted divide Newton sobre metro cuadrado, a esto se le llama pascales. Al dividir entonces Newton sobre metro cuadrado, la presión o el esfuerzo se le coloca como unidad principal eso, ¿verdad?, pascal. Si usted tiene kilonewton sobre metro cuadrado, entonces se le llama kilopascal, ¿verdad? Kilopascales. Entonces, eso es lo importante que debemos de determinar con respecto al sistema de unidades que vamos a estar utilizando. Bien. Ok. En conclusión, fíjense, dice, para obtener tensión o compresión uniforme en una barra prismática, la fuerza axial debe de actuar en el centroide del área de la sección transversal. Eso quiere decir entonces que si nosotros sabemos que vamos a calcular esfuerzos normales, usted acá, por ejemplo, mira una sección transversal de un perfil, ¿verdad? Aquí aparece un perfil. Y por lo tanto, en el centroide del perfil, o sea, en el centro de esta figura, es donde debería de estar actuando la carga para que a esto se le llame esfuerzo normal, ¿verdad? Perpendicular a esta superficie, o sea, marcando un ángulo de 90 grados aquí con respecto a esta cara, ¿verdad? Porque si esta carga la inclinamos, ya no va a ser perpendicular, ¿verdad? Y ya no sería un esfuerzo normal, sería otro tipo de esfuerzo que estaríamos calculando. Entonces, debe de estar actuando, de acuerdo a lo que dice la conclusión, debe de estar actuando en el centroide de esta figura. Y si ustedes recuerdan, en estática se nos enseñaba que para poder calcular el centroide de una figura, ¿qué era lo que hacíamos? ¿Quién se acuerda del procedimiento que hacíamos? Calcular el área. Ese es un paso, ¿verdad? Calcular el área. Pero si era una figura compuesta, porque hay figuras que las sabemos, ¿va? Sabemos las áreas de un rectángulo, cómo calcular el área de un triángulo, cómo calcular el área de un círculo. Ok, pero si usted tenía una figura compuesta, como por ejemplo esta, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Teníamos que, en primer lugar, teníamos que dividirla, ¿va? Teníamos que dividir esa área en secciones conocidas. Eso quiere decir dividirla en triángulos, dividirla en rectángulos. Después usted iba a calcular esa sumatoria de áreas. En algunos casos habían áreas negativas, ¿verdad? Por ejemplo, donde existían zonas vacías, como por ejemplo esto. Esta es una zona vacía. Probablemente usted la tenía que restar, ¿verdad? Correcto. Acá también existe una zona vacía, usted la tenía que restar. Y en este ejemplo, si ustedes observan, es una sección tubular, ¿verdad? Porque tiene un hueco. Pero la carga, a pesar de que en el hueco no existe nada, la carga debe de estar actuando en el centro. Para que se produzca esto, ¿verdad? Para que se produzca una fuerza axial, debe de estar actuando precisamente en el centro. Entonces, aunque tengamos nosotros una sección sólida o una sección hueca, aquí se produce un esfuerzo normal. O sea, una carga que actúa a 90 grados con respecto a qué? Con respecto a la carga que le va a soportar.
Entonces, en este caso, por ejemplo, en la sección tubular, usted tendría que obtener, como quien dice, el área sólida, el área neta que está trabajando, es esta área que se va a formar acá, ¿verdad? Precisamente en esta cara. En esta cara que se forma aquí, va a tener usted que calcular justamente cuánto vale esa área. Calculando el área externa menos el área interna, ¿va? Porque es un agujero. Así usted tendría ya automáticamente ese anillo que se forma, ¿verdad? Para poder encontrar las propiedades que va a tener de resistencia, ¿verdad? Que va a tener esa área. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer en este primer parcial. Necesitamos repasar el tema de centroide, necesitamos repasar cómo calcular las reacciones, necesitamos repasar el sistema de unidades, ¿verdad? Cómo se calculaban los valores de las fuerzas, cómo se calculaban las áreas, para luego entonces hacer la parte de los ejercicios. Ok, hasta este punto acá no sé si alguien tiene alguna duda. ¿Preguntas? Bien, continuemos entonces con el otro concepto que vamos a usar en este primer tema. Vamos a hablar de deformación. Entonces, verifiquemos ahí eso que aparece ahí en la pantalla. Vamos a hablar de deformación, ¿verdad? No solamente de esfuerzo, vamos a hablar de deformación. Entonces, en los libros generalmente aparece la nomenclatura para las deformaciones usando la letra que se conoce como epsilon. La deformación se le llama deformación unitaria normal, ¿verdad? Y es importante porque fíjense que la deformación unitaria normal tiene dos palabras importantes, ¿verdad? Tiene en primer lugar la palabra unitaria. Se le llama deformación unitaria porque dice aquí que es la razón de dos longitudes. Es una cantidad adimensional. Por lo tanto, se expresa simplemente con un número independientemente de cualquier sistema de unidades. Entonces, la fórmula de la deformación unitaria normal se le representa por esta sigla, ¿verdad? Aquí tenemos que va a ser la división del alargamiento o acortamiento y lo vamos a dividir entre la longitud total de la barra, ¿verdad? Entonces, por eso es que las unidades se tienen que cancelar, ¿verdad? La deformación se le llama precisamente así, se le llama unitaria porque se cancelan las unidades. Pero para que se cancelen, usted tiene que tener cuidado, ¿verdad? Las unidades tienen que quedar iguales. Si usted tiene el alargamiento de una barra, por ejemplo, en centímetros, tiene que tener también la longitud en centímetros para que se cancelen. No solamente se van a cancelar sin que nosotros tomemos en cuenta esa longitud, ¿verdad? Usted tiene que convertir en algunos casos para poder hacer que a esto se le llame deformación unitaria, ¿verdad? Entonces, este valor tiene que quedar en el mismo sistema de unidades, es lo que le quiere decir el texto. Si usted tiene la longitud de la barra, por ejemplo, en pulgadas, no puede cancelar esto si se lo dan en centímetros. Hay que convertir una de las dos unidades, ya sea pulgadas o centímetros, para que se pueda cancelar estos dos valores. Entonces, eso es importante del por qué se llama unitaria. Se le llama unitaria porque no tiene unidades. Y se le llama normal porque quiere decir que este tipo de deformación se encarga de poder ver si algo se logró alargar o se logró acortar. En pocas palabras, quiere decir que esto está basado en la longitud, ¿verdad? La deformación unitaria normal tiene que ver con la longitud. Entonces nosotros sabemos, por ejemplo, que si un elemento está sometido a tensión,
este resultado me tiene que dar positivo, ¿verdad? Porque la longitud va a aumentar. Y si usted tiene que esta deformación está en compresión, sería negativo, porque sería un acortamiento. Entonces, eso es lo que ustedes deben de memorizar como teorema, como parte teórica. Luego, cuando ya hagamos los ejercicios, usted ya de manera automática tiene que saber, ¿verdad? Estamos haciendo un ejercicio en tensión, los resultados me van a dar positivo. Y de igual forma, ¿verdad? Cuando hagamos un ejemplo en compresión, usted va a decir, este resultado tiene un acortamiento, este resultado tiene que quedarme negativo, sin necesidad de que lo hagamos. Bien, entonces, esto es lo que vamos a ocupar como teoría. Vamos entonces a pasar ya a lo que son los ejercicios propiamente dichos. Vamos a borrar aquí para que se logre visualizar un poquito más. 1 de la clase. ¿Qué me pueden decir del ejercicio ahí? Como una simple inspección. ¿Está feo, no? No, aparte de eso. Primer pregunta, ¿en qué sistema está? En inglés, correcto, ¿verdad? Entonces, ya desde ahí debemos de saber empezar bien, ¿verdad? O sea, no hemos hecho ni un cálculo, pero usted ya tiene que saber que, por ejemplo, el ejercicio está en el sistema inglés. ¿Por qué? Porque las distancias las está dando en pies y porque las cargas, o sea, las fuerzas, las está dando en libras. Ya desde ahí deberíamos de poder identificar entonces que las unidades de la respuesta yo las tengo que dar en PSI o en KSI. Antes de comenzar a hacer cualquier cálculo, usted ya tiene que saber eso, ¿verdad? Ok, ¿qué más? ¿Qué más podemos ver con solo ver el ejercicio? ¿Cómo dice Eliel? Ajá. ¿Qué tipo de carga es la que está ahí en la barra CB? Es uniformemente distribuida, correcto, ¿verdad? Es una carga uniformemente distribuida. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para convertir esta carga en una carga puntual? Vamos a calcular el área, correcto. Y como el área es un rectángulo, significa de que usted tiene que saber que para convertir esa carga va a multiplicar la base por la altura, ¿verdad? Y esa carga la va a ubicar en qué lugar, en qué parte. En el centro, correcto. Quiere decir que si esto mide 4 pies, la base va, usted debe multiplicar 4 pies por la altura, que vale 150 libras por pie, para transformar esto en una carga, y esta carga tiene que estar a una distancia de 2, ¿verdad? Ok, ese es otro paso que vamos a hacer después. Otra parte importante corresponde a donde están las reacciones, ¿verdad? Las reacciones están en los soportes, ¿verdad? En A y en C. Ahora, ¿qué tipo de soportes son esos que están ahí? Son articulados, correcto, se les llama soportes articulados. ¿Y los soportes articulados cuántas incógnitas tienen? Tienen 2, una en X y una en Y. Entonces significa que mañana vamos a hacer este ejemplo. Ya ahorita no nos queda tiempo. Pero mañana vamos a comenzar con eso que ahorita dijimos, convirtiendo la carga, haciendo las reacciones